Terminó el Gran Premio de Japón, vuelta a la normalidad y al dominio de Verstappen, pero vamos a hacer un buen análisis, por supuesto, como siempre, a todo lo que nos dejó la carrera. Lo vamos a hacer, ya lo sabéis, con estos gráficos que saco después de cada Gran Premio para que podamos hacer juntos este análisis. Nos vamos a centrar en varios aspectos, los rendimientos de cada equipo, sobre todo los de la parte puntera, vamos a ver tema estratégico, vamos a analizar esa estrategia de Alonso que él no estaba demasiado de acuerdo con el equipo y todo eso, ¿vale? Entonces, si queréis podemos empezar directamente por ahí, por el tema estratégico. Como veis, prácticamente todo el mundo salió con neumático medio, excepto Alonso y otros más de esta parte media-baja, por decirlo de alguna manera, que salieron con el blando, y hubo alguno como Ocon, como Pérez, que salió con el neumático duro. Estos pilotos que estaban un poco fuera de posición y que querían hacer una carrera al revés que el resto, es decir, quedarse en pista mientras el resto iba entrando y así ir ganando posiciones. Bueno, ¿cuál fue la mejor? ¿Cuál fue la peor? Pues es complicado saberlo exactamente porque además también depende mucho del rendimiento de cada equipo. Por ejemplo, el caso de Leclerc, vemos que sale con medio, luego pone medio y luego tira con el duro hasta el final. Esta era la estrategia más o menos normal, quizá poner un neumático duro en el segundo stint y luego un medio al final también podía funcionar. ¿Dónde está el problema? Que aquí, en este stint intermedio, es cuando más peleas en pista podías tener o podías intentar salir por delante para ganar posición. Entonces, sobre todo, si estás jugando con el tema del undercut, es importante poner el neumático más blando posible. Poner el rojo, el blando de verdad, era una locura porque no aguantaba prácticamente nada. Y el duro, pues evidentemente es más lento. Así que esta estrategia tenía sentido. También lo hicieron con Carlos. Y además lo hicieron, como veis, en estas vueltas. Estaban por detrás los dos Ferrari de los dos McLaren. ¿Cuál era la idea? Pues mantenerse justo por aquí. Para los Ferraris, pensar en luchar por la victoria con los McLaren era bastante optimista y la idea era sobre todo defenderse de los Mercedes. Porque bueno, si analizamos aquí el tiempo lo podemos ver más claramente. Vamos a quitar por ejemplo a Alonso y a los dos pilotos de Alpine. Como veis, aquí están los dos pilotos de Ferrari, las líneas rojas, evidentemente, atascados detrás de Piastri, que aguantó la posición como buenamente pudo, y justo detrás estaban los dos Mercedes. Entonces, aquí paró Piastri, y al cabo de bastantes vueltas después es cuando para Norris. Entonces, en el momento en el que para aquí Leclerc, pues tú lo que quieres es hacer las primeras vueltas lo más rápido posible, intentar recuperar alguna posición. Al final es una especie de defensa de undercut o algo así. De hecho le dijeron a Leclerc, haz lo contrario que Norris, que el McLaren, y luego hicieron exactamente lo mismo. Probablemente porque vieron que era la mejor opción sin duda. Y luego, al cabo de una vuelta, es cuando para Sainz. En el caso de Sainz, visto así, sí que podría haber sido interesante poner el neumático duro, intentar alargarlo lo máximo posible, porque al final tú ya no ibas a intentar un undercut. Leclerc realmente tampoco, pero sí que puedes jugar con esa especie de defensa del undercut de alguna forma, aunque bueno, te lo estabas defendiendo contra el piloto que estaba delante. Era algo un poco complicado. Si metemos en la ecuación a Russell, que es esta línea discontinua que vemos por aquí, pues bueno, de ese piloto quizás sí te podías defender del undercut. En el caso de Leclerc era sobre todo luchar con Norris, quizá. En el caso de Carlos, quizá era ya más defenderse de los dos Mercedes. Entonces ahí pones un neumático medio porque en ese caso además Russell no paró e intentas hacer la vuelta lo más rápido posible para que cuando Russell para, que es en esta vuelta, pues salga por detrás, que además sale bastante por detrás. Porque Russell intentó una única parada, bueno, lo intentó y lo hizo, lo que pasa es que se vio que no era del todo óptima. Estaba bien jugársela en ese punto, pero no resultó ser la mejor estrategia, ni mucho menos. Entonces la estrategia de Ferrari: podrías haber jugado diferente con los dos pilotos, montar aunque sea en el segundo stint el duro con alguno de los dos, metes a Carlos quizá más en la batalla con los Mercedes, pero si te sale bien puedes recuperar posición con McLaren, y con Leclerc, que era el que iba adelante, pues haces una estrategia más normal, poner otra vez el neumático medio como hemos visto, pero quizá ya que tienes a los dos pilotos ahí podías intentar algo diferente, como por ejemplo hicieron los hombres de Mercedes. Hamilton sale con medio, pone duro y luego duro. ¿Qué hizo Russell? Que lo tenemos aquí. Sale con medio, aguanta muchas más vueltas, pone duro y hasta el final. Esto, de una única parada, pues probablemente lo podía hacer Mercedes, lo podía hacer a lo mejor McLaren, bueno, quizá Red Bull, pero es una locura intentar estrategias arriesgadas cuando estás dominando, en el caso de Verstappen. A Pérez no lo contamos porque su carrera pues fue como fue. Entonces, ¿quién puede intentar esto? Mercedes. ¿Quizá McLaren? Pues quizá McLaren, pero ¿para qué? Porque realmente estás segundo y tercero, no te la vas a jugar con la estrategia sabiendo que es muy complicado soñar con que vas a adelantar a Verstappen en pista o que vas a poder defenderte de él cuando
se acerque después de hacer su parada. Entonces, yo creo que la estrategia de McLaren consistía en lo mismo que la de Verstappen. Mantenemos posiciones, esto es lo mejor que hay, vamos a no arriesgar. Esa es nuestra estrategia. Pero en el caso de Ferrari, quizás sí que puede haber sido interesante. No como para montar un neumático duro y tirar hasta el final como hizo Russell, insisto, porque la degradación en Ferrari es bastante mejor. Esto lo hemos comentado alguna vez, es bastante mejor ahora que antes, pero no creo que esté al nivel de los Mercedes. De hecho, si evaluamos aquí el tiempo por equipo, como veis, tampoco aparece una degradación loca de los pilotos de Mercedes. Fijaos en la línea roja, que es la de Russell. Aquí tenemos el neumático medio, por eso veis el circulito en amarillo. Más o menos se mantiene, algunos tiempos malos, pero cuando él para, realmente no se ve una tendencia que los tiempos estén subiendo mucho ni nada por el estilo. Aquí pone el neumático duro y fijaos, aquí más o menos sí que sube un poquito, aquí mucha irregularidad y al final es cuando se meten muchas batallas en pista, ya los tiempos son bastante peores. Pero con este neumático medio al principio no se ve una degradación muy alta. Incluso si nos metemos en el caso de Verstappen, que es en la línea turquesa, incluso se puede apreciar un poquito más de degradación en este estilo. Luego ya vuelvo a poner el medio, como veis apenas hay degradación ninguna, y luego con el duro pues ya cuando empieza a apretar un poquito más, y ahí sí que los tiempos se nota como van subiendo. En el caso de Ferrari, hombre, pues en este primer stint se ve que la degradación sí que era un poquito más alta que en el caso del Mercedes. Entonces soñar con alargarlo tanto y luego poner un duro hasta el final, yo creo que ese no era la buena opción de Ferrari. Ya digo, poner en este stint intermedio un duro, con el caso de Carlos que has alargado un poco más la parada y tal, a lo mejor sí que podría haber sido algo más interesante. También, por supuesto, depende del neumático disponible que tenga, porque no todo el mundo tiene todos los neumáticos medios nuevos que querría, ¿no? Como es lógico. Y luego hay otra estrategia que también es muy interesante y es la del caso de Fernando Alonso. ¿Por qué es interesante? Porque en el caso de Alonso y Aston Martin en general, quitando a Stroll porque tampoco tuvo la mejor carrera del mundo precisamente, la idea es elegir bien qué batalla quieres luchar. Es decir, Alonso sale en esta posición que lo vemos aquí. Está décimo. Por detrás tiene a Lawson, que parecía rival directo. Vas a tener a un Tsunoda también justo delante, que también se supone que es rival directo. Y luego además tienes por detrás al Williams de Albon, que aquí no parece que fuese bien, pero te podía dar alguna sorpresa, algún susto. Y a los dos Alpine. Y luego ya más adelante tenías a los Mercedes, a los Ferrari y demás. Entonces Alonso dijo que no le gustó del todo la estrategia porque iba para luchar contra los Alpine y no para luchar contra los Mercedes. Es decir, una estrategia de mirar hacia atrás y no hacia adelante. ¿Tuvo sentido esta estrategia? Pues viendo los datos a posteriori, yo me atrevería a decir que sí. Podemos comparar aquí, bueno, si comparamos los tiempos de Alonso y Verstappen, como veis el primer stint nada que ver, aquí tampoco. Luego aquí cuando Alonso pone el nuevo quizás sí, pero luego un desastre, como es evidente. ¿Por qué creo que no estuvo tan mal la estrategia de Alonso? Porque si os fijáis, bueno, muy poquitas vueltas con el neumático blando, este stint intermedio del duro muy complicado de analizar, peleas en pista y demás, pero luego el último stint sí que se ve una degradación porque los tiempos van subiendo progresivamente, pero tampoco se llega a disparar demasiado. A partir de estas últimas vueltas ya sí, estas 6, 7 últimas vueltas ya la cosa está un poco más peligrosa. Vemos que ya termina haciendo tiempo de 39 medios, 39 altos incluso. Entonces aquí al final sí que salió mal, pero si analizamos la evolución y vamos a compararlo en este caso con los dos, vamos a poner a Alonso y ponemos por ejemplo a Gasly y a Ocon, realmente fijaos, bueno, voy a quitar a Russell porque entiendo que los colores se pueden confundir un poquito. Aquí ves a Alonso, teniendo en cuenta que estas líneas había más por aquí mezcladas, ¿vale? Que este es el gráfico de la evolución, vamos viendo cómo se van distanciando unos de otros, todo eso. Pues como veis aquí Alonso estaba claramente por delante de los Alpine. Y entonces para muy pronto, para intentar un undercut, que aquí se vio cómo funcionaba porque ganabas la posición, pero luego si haces un overcut, es decir, aguantas mucho tiempo el primer stint o ese stint para poner un neumático y aprovecharlo las últimas vueltas apretando más, también te podía funcionar. Entonces la idea fue, hago un undercut como muy exagerado, pero más bien para cubrirme de un undercut. Problema, que entonces los otros te pueden intentar hacer un overcut. Y de hecho, si os fijáis, aquí Alonso está bastante por delante de Ocon. Cuando para se pone por detrás de los dos Alpine, lógicamente, sigue, y cuando para, realmente aquí Alonso sí que va recuperando tiempo, pero se queda atascado detrás de Ocon. Y Ocon tenía bastante más velocidad punta, era muy complicado adelantarlo. ¿Qué pasa con Gasly? Pues que se viene aquí abajo y más o menos va aguantando. Como Alonso ve que se ha quedado atascado detrás de Ocon, lo que hace es parar otra vez relativamente pronto
Y aquí, evidentemente, sale por detrás de los dos. Pero cuando estos dos paran, en primer lugar Ocon sale por detrás. Y luego cuando para Gasly, también sale por detrás. Entonces todas estas vueltas te las has podido ahorrar en ese tipo de peleas. Y eso es positivo. ¿Qué pasa? Que luego tienes que aguantar todas estas vueltas. Evidentemente, o sea, si seguimos la línea de Alonso, pues evidentemente cuando estás aquí, pues es complicado pensar que le vas a aguantar la posición o que vas a poder pelear posición con los Mercedes, con Hamilton, con quien sea. Pero ser capaz de aguantar en esta octava posición, yo creo que era algo positivo. Y viendo el ritmo real, incluso podemos entrar en tema de degradación, lo que pasa que es complicado porque hasta qué punto estás apretando, hasta qué punto estás conservando. Yo creo que ganarle la partida, en este caso a los Alpine, era el objetivo y minimizar daños. Porque si intentas pelear con los Mercedes, alargas mucho tu primera parada, a lo mejor esto no te hubiese salido bien. Y en este punto, a partir de la vuelta 37-38, que le está sacando ya un margen bastante importante a los dos Alpine, eso te da un poco de tranquilidad, de cierta manera. Que luego en pista, pues es un sufrimiento porque tú vas con el neumático equivocado y demás. Es verdad, pero si además analizamos estas últimas vueltas, fijaos cómo los dos pilotos de Alpine se van acercando. Incluso en el caso de Ocon, que paró pocas vueltas más tarde, también se acerca al final a Alonso. Entonces, no me pareció del todo mala porque si alargas más, te hubiesen podido fastidiar aquí, porque fijaos que cómo se van juntando las tres líneas, de hecho las dos rosas hacia la verde de Alonso. Por tanto, si alargas más, es decir, si paras antes todavía, hubiese sido un desastre, y si paras después, a lo mejor esto no lo consigues de una forma tan exagerada. Entonces, bueno, ¿fueron demasiado cautos en vez de demasiado agresivos? Pues yo diría que sí, pero quedar octavo, conseguir algunos puntos, pues no está mal. Te va a recortar puntos Hamilton, te va a recortar puntos Mercedes, evidentemente, Ferrari, McLaren, todos. Pero es que al final la situación es la que es. No puedes pretender de repente tener un supercoche. Si tu pelea está ahí, pues te tienes que aguantar de cierta manera. Ya digo, yo en ritmo, que también podemos comparar el ritmo, no me parece que, o sea, si comparamos con Norris, por ejemplo, evidentemente toda la carrera fue mucho más rápido. Si comparamos con Russell, que puede ser ese rival directo posiblemente y demás, pues bueno, aquí vemos que son más o menos en el primer stint, sabiendo que Alonso iba con blando y que mucha pelea en pista es un stint complicado, y luego más o menos paran en el mismo punto, y aquí Alonso es más rápido, luego un poquito menos, luego... Entonces los tiempos de Russell, bueno, sí que son aquí algo inferiores, también es verdad que paró una vuelta antes, son realmente también más irregulares en esta parte de la carrera y sobre todo por aquí al final, mientras que los de Alonso son bastante más constantes. ¿Podrías haber peleado con Russell? Pues quizás sí, pero claro, también es un stint complicado de gestionar, porque no es lo mismo Russell, que tuvo que estar peleándose con los de adelante, que el de Alonso, que también tuvo peleas en pista, evidentemente, pero no de la misma manera. Como veis, aquí estamos con la línea de Russell, y eso también te hace perder tiempo, en fin, como veis, gana aquí posiciones, pero luego está aquí peleando con Norris, está peleando con Piastri, con Leclerc, con Hamilton, luego aquí, que eso ya sí que fue un poquito más light la pelea, lógicamente, aunque quizá en algunos puntos se pasaron de agresivo. Entonces, para mí, viendo esto, puede dar la sensación de que Alonso sí podía tener más o menos el mismo ritmo y demás, pero ostras, si es poco más rápido, sabiendo que la pelea de Russell fue vuelta tras vuelta prácticamente con mucha gente delante, no lo tengo del todo claro. Y es arriesgar mucho con la estrategia para quizá perder esos poquitos puntos que podías conseguir. Esto ya es opinión de cada uno. ¿Creéis que deberían ser más optimistas y más agresivos? Porque mira, para conseguir 4 puntos, pues prefiero intentar jugársela a mis rivales directos en el campeonato y demás, y si pierdo 4 puntos, pues pierdo 4, pero merece la pena arriesgar por conseguir un par más. Pues o sea, por supuesto también es un poco la opinión de cada uno. En mi opinión, creo que no estuvieron del todo mal. No hemos entrado a analizar el ritmo de Verstappen, bueno, si queréis lo analizamos, pero tampoco tenía mucha competencia. Lo vamos a analizar con Norris y fijaos lo que pasa. El primer stint está sacando constantemente 5 décimas. A Norris, que sin duda era el más rápido del resto. En este stint más o menos sí que están ahí parecidos y demás, pero luego aquí ya volvemos a sacarles esas 4 o 5 décimas constantemente, y en el último stint pues se reduce un poquito, es verdad, pero siguen siendo pues 3, 4 décimas. Entonces si analizamos incluso el ritmo con el duro, 35.9 para Verstappen, 36.2 para Norris.
creo que ahí se resume. Son 3 décimas, que no parece mucho, pero claro, es que el ritmo de Verstappen era el que él quería que fuese. Que Norris también podía haber apretado más, destrozar sus neumáticos, entonces los dos estaban conservando lo mismo y demás. Pues quizá, pero es que constantemente eran 3 décimas en un stint, 4 décimas en otro, 5 décimas en otro. Estaba sin duda a otro nivel y tampoco creo que McLaren le hubiese merecido la pena precisamente arriesgar mucho con las estrategias. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya no me lío más, que al final cuando nos ponemos a hablar de estrategias y estas cosas siempre termino liándome. Como siempre, os recomiendo que le echéis un vistazo a Level Up Academy. Aquí tenéis tarifa plana de cursos para aprender conmigo todo lo que queráis. Tenéis estrategias de Fórmula 1, de reglajes, de algunos específicos sobre simuladores de sim racing, de Assetto Corsa, Competizione, iRacing, el que queráis. Tenéis todo lo posible para aprender de automovilismo, ya digo, de muchísimas temáticas, y no tenéis que comprar los cursos individuales, no hay un periodo mínimo de permanencia, no hay que pagar una matrícula, es daros de alta y mientras hayáis pagado un mes, ese mes vais a poder ver todo lo que queráis, aparte de tener las descargas, el soporte para las dudas, los setups para sim racing, los certificados, todo eso está por allí incluido. Además, esta semana estamos empezando un curso de Virtual Channels en Wintax, que básicamente son los canales matemáticos, pero vamos a ir viendo todas las funciones que tenemos. Así que hoy hemos dado la primera clase, están abiertos, no hace falta ni que os registréis para verla, y si os interesa, pues vais profundizando con el resto del curso también y os apuntáis. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.